Buenas tardes, hermanos. Una vez más estamos por este medio tratando de comunicarnos con todos ustedes con el mayor placer, la mayor alegría, sabiendo que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que hará aquello para lo cual lo ha enviado. Será prosperada en eso. Una vez más estamos tocando en este tiempo el tema del perdón. Y este es un tema muy interesante y lo he tratado de esbozar en dos reuniones, y todo este mes vamos a estar hablando acerca del mismo tema, el tema del perdón. Una de las cosas que me ha llamado a mí la atención es, en este tiempo, estos 35 años como pastor, es que hasta dónde hay en la persona, en el creyente, conciencia de ser perdonado. O hasta dónde hay conocimiento del alcance del perdón de Dios. La semana pasada hablábamos acerca de la tragedia del hombre en cuanto a su imposibilidad de lograr una justicia o ser justificado delante de Dios por sus propios medios. Imposible. Para eso leímos, por ejemplo, el pasaje de Jeremías 2, Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea, no hay manera, no hay forma que el hombre pueda limpiarse delante de Dios y justificarse delante de Dios. También dice el pasaje en Romanos capítulo 3. Romanos 3, del 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tremendo. No hay manera para el hombre, aunque sea el mayor filántropo, aunque sea el hombre que haga lo que haga. No hay obra que el hombre pueda hacer para justificarse o tener paz para con Dios. No hay. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios ha provisto el camino a través del cual, el único camino a través del cual el hombre puede alcanzar y tener esta paz para con Dios, y es a través de su Hijo Jesucristo. Por eso en Juan capítulo 1:29, dice el pasaje: el siguiente día vio Juan el Bautista que venía Jesús a él y dijo así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. O sea, el pecado tenía una hegemonía, un señorío sobre nosotros, sobre la humanidad. Pero dijo Juan cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También leímos en ese pasaje el día de ayer que en esa provisión divina, hablando el escritor a los hebreos, en Hebreos capítulo 10, citó la obra de Cristo a través de la cruz. Leamos ese pasaje de Hebreos 10. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué tremenda y hermosa palabra tenemos ahí, hermano. Dice que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos. Es interesante esta palabra, perfecto. Perfecto quiere decir, en ese lenguaje griego, quiere decir completos. O sea, completo quiere decir invariable en el tiempo. No va a cambiar nada en el tiempo.
Por eso que cuando nosotros predicamos que a través de la sangre de Cristo, nosotros tenemos la virtud o la gracia de estar en un nuevo pacto, un pacto que jamás será invalidado, un pacto que se logró, ¿verdad?, por medio de la gracia de Dios, cuando Dios por medio de su Espíritu Santo nos convenció y nos trajo a los pies de Cristo, y cuando nosotros pues no tenemos otra opción que abrir nuestro corazón a Cristo, porque Él es el que llama y su llamado es irrechazable. Ahora bien, el punto que en cuestión me llama la atención es cuán conscientes, dije al principio, estamos de la realidad de este perdón. Y segundo, cuán conscientes estamos del alcance que tiene este perdón. Ayer exponía de que nuestra antropología, nuestra historia, ¿verdad?, de fe, que viene de una fe judeocristiana, si nos remontamos al Antiguo Testamento, dice ahí que en la ley se establecía que el hombre fuese a presentar una ofrenda para expiar o para buscar, ¿verdad?, estar en paz con Dios. Y entonces esa expiación dice que la sangre de los toros, de las ovejas, de las palomillas, de lo que el hombre pudiera dar como ofrenda de paz, no podía quitar el pecado, sino detener la ira de Dios sobre el tal penitente. Pero siempre había la mentalidad de ser penitente. ¿Por qué? Porque ellos lo hacían día tras día, año tras año, repetían por los mismos pecados, la misma ofrenda, presentaban una y otra vez. ¿Por qué? Porque jamás podían ser libres de su pecado, porque una vez que salían de presentar la ofrenda, volvían a hacer lo mismo que habían hecho antes y volvían a quedar penitentes y ¿cómo se llama?, y reos, porque tengo que volver a presentar ofrenda por mi pecado. Eso lo vivió el pueblo de Israel. Por eso cuando uno ve los pasajes en la Escritura, siempre vemos como un dejo, como una cuestión de creer realmente en Jesucristo. Era como algo imposible para uno. Y fíjense esto, ¿no? Y por eso yo creo que es imposible para el hombre racionalizar la gracia de Dios. No se puede racionalizar. ¿Por qué no se puede racionalizar? Porque la gracia tiene un don que es primario, que es la fe. A través de la fe, entonces uno toma la decisión de creer. O sea, Dios lo mueve a uno a tener fe, y paso seguido lo lleva a los pies de la cruz para uno recibir a Cristo como Señor y Salvador. Eso no lo hace uno en su sano juicio. Y eso no le encuentra a uno explicación. Simplemente es un acto que Dios provoca por gracia para salvar o para santificar a aquellos que Él ha escogido como suyo. Ahora bien, cuando el cristianismo llega a nuestra vida, la palabra de Dios fue cautivada casi por 1200 años, ¿verdad? Cuando el emperador romano tomó y estableció, Constantino estableció la fe cristiana como la religión oficial del imperio en el año 380 y tanto, 84. De ahí en adelante hasta el 1500 es cuando la reforma viene ahora Erasmo de Rotterdam viene a reformular lo que nosotros conocemos como el Santo Recepto. Y viene ahora a traer una nueva visión al hombre. ¿Por qué? Porque lo que había en esa época, anterior a eso, los años anteriores, eran las famosas indulgencias papales. Todo hombre, como leímos un pasaje, no hay ni siquiera justo, no hay ninguno que no hayamos pecado. Entonces en aquella época se establecieron las indulgencias, ¿verdad?, como el mecanismo que utilizaba el Papa para construir la famosa capilla de San Pedro y recolectar dinero. Así que cada moneda que caía en la tinaja, ¿verdad?, era tantos años menos que la persona viviría en el purgatorio. A lo que el monje aquel Lutero se dijo, no es así. Y como él enseñaba en el seminario, enseñaba a Romanos, él entendió en Romanos capítulo 1, vio que todo es por fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. O sea, no hay obra que pueda hacer el hombre, no, todo es fe. Y por eso dice Pablo a los Efesios,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, la fe, sino es don de Dios. Ok. Dicho esto, entonces llega el catolicismo a nuestros lares y nos enseñan nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, todos los que estaban anterior a nosotros en nuestro árbol genealógico, a ir a la misa y en la misa tener que presentar ¿qué? Bueno, hacer la primera comunión, pero primero la confesión y luego de esto cuando pasan los sacramentos, entonces uno se acostumbra a ir a la iglesia, a ir al confesionario, presentar y decirle, Padre, me confieso porque soy un penitente. ¿Qué hiciste esta vez? Hice esto y esto y esto. Bueno, ve y reza el rosario, o 3 Ave María, o 10 Padre Nuestro, y de luego, bueno, ve, tome la comunión. Porque había entonces, fíjense esto, ¿no? Había entre la influencia judaizante esa mentalidad de ser siempre penitente, deudor, siempre estoy debiendo en el abasto de los pecados, siempre estoy pendiente de algo que tengo que pagar. Pero cuando viene el cristianismo, se nos transmite el cristianismo como que algo somos pecadores y tenemos que todavía seguir pagando algo. Entonces, ¿qué es lo que he encontrado yo en mi trayectoria? He visto que a la gente le cuesta entender que ahora en Cristo ya no hay más penitencia por el pecado. Ya no hay más influencia del pecado en nuestra vida. Porque leímos el pasaje que con una sola ofrenda hizo perfectos. O sea, traduce la palabra perfectos, limpios, justificados, puros, delante de Dios. La sangre de Cristo tiene un poder tal, esa obra de ese pacto tiene un poder tal, que no hay mancha que permanezca en el cuerpo del santo, sino que la misma obra de Dios hace que eso deslice, que eso se quite. Delante de Dios estamos permanentemente justificados por medio de la sangre de Cristo. Amén. Yo sé que cuesta entender estas cosas, por eso yo digo, bueno, Dios me dé gracia para hablar de la mejor manera, a objeto de que los que oigan este mensaje puedan entender, los que han recibido a Cristo, que ya usted no es penitente. Segundo, ojo con lo segundo, que tampoco está puesto para seguir pecando. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos, deis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, no estamos para traer ninguna otra cosa sino gloria a Jesucristo. Porque dice que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, dice Santiago. Pero también dice que el Espíritu Santo que vino a ser morada, como dice a los Corintios Pablo, vino a ser nosotros templo y morada del Espíritu de Dios. Él tiene el propósito de glorificar a Cristo a través de nuestra vida. Así que en la vida cristiana no pueden haber matices, no puede haber ambigüedades. Todas esas ambigüedades que pueden haber de personas que vinieron, que salieron, que entraron, bueno, son circunstancias que pueden vivir. Pero la norma no es para que vivamos así. La norma es para que podamos crecer en el conocimiento. Por eso dice Pablo allá a los Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Uno puede leer en la Biblia que Dios tiene un estándar, Dios tiene un modelo. Si usted lee conmigo en Romanos capítulo 8, verso 29, a los que antes conoció, dice el pasaje, a estos también los predestinó. Y mire lo que dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. O sea, no hay otro nivel al cual uno tiene que apuntar, sino ser igual al Hijo. Más adelante Juan lo dice claramente, así como el Hijo es, nosotros somos.
De tal manera que cada quien tiene un estándar de vida. O sea, cuando se es niño, bueno, Pablo dijo, cuando era niño pensaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando vine a ser adulto, dejé las cosas de niño y ahora pienso como adulto y actúo como adulto. O sea, hay niveles de crecimiento. Usted, en este momento no lo sé, pero ¿cuántas veces usted va a encontrar en el Nuevo Testamento que dice las escrituras de Pablo o otros hermanos, dice, creced en la gracia, crecer en el conocimiento, creced, creced, creced? Siempre hay una exhortación y casi imperativa de la necesidad de crecer. Porque cuando era niño, este carro es mío, no, este caballo es mío, y se acuerdan, cuando peleábamos porque esto es mío y aquello, ya cuando pasamos esa etapa, tenemos que crecer y entender que de la manera que Dios nos perdonó, es una manera perfecta, es una obra reflejo del carácter de Dios, o sea que es una obra eterna. No tiene inflexiones, no tiene deflexiones, no tiene retroceso, es irreversible. De la manera que Dios los perdonó, es de una sola vez y para siempre. Para siempre. Ahora, Pablo exhorta a los Gálatas, mire que no usen esta gracia como ocasión de la carne. Si alguno no vive conforme al Espíritu de Dios, o cualquiera que no se sujeta al Espíritu de Dios, acarrea consecuencias. En el libro de la ley está escrito las bendiciones por la obediencia y la maldición por la desobediencia. O sea, todo acarrea consecuencias. Así que el perfil de Dios que quiere Dios para sus hijos le dice, vestíos pues como escogidos de Dios. O sea, está hablando el perfil de su actuación. Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense, aunque sean diferentes, soporten al hermano. Soporten al que es diferente, al que no piensa igual que usted, al que es gruñón o al que es demasiado desordenado. Soporten los hermanos. Y es más, dice, perdonen si alguno tuviese alguna queja contra otro de la manera que Cristo perdonó. Pero al final dice también, y sobre todas estas cosas, sobre todos estos elementos de la vestidura, dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, es como decir, como el móvil para hacer aquella actuación de vida o aquel perfil de vida, tiene que ser el amor. Acuérdense que el amor, que es Dios, siempre va a ser el móvil para que las cosas se hagan. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Entonces el amor, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y además dice, la recompensa está aquí. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados por en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sabe? Algo que yo quiero siempre, trato de enseñar a mi iglesia, es que, mire, yo no sé qué situación está viviendo, pero sea agradecido. Dele gracias a Dios. No hay un día en mi vida que yo no abra mi boca delante de Dios para darle gracias. No sé si me estoy doliendo de un dolor de hueso, un dolor de espalda. Yo estoy dando, Señor, gracias por el día que nos ha permitido vivir. Eso oro con mi esposa todas las noches. Segundo, hacia los de afuera nos dice la palabra de Dios que no solamente perdonar, debemos amar. Dice Mateo 5, 43 al 48, oíste que fue dicho, amás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero mire lo que dice ahora, vamos a decir así, la nueva ley del nuevo pacto, lo que Jesucristo dice. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Ese patrón no es para los niños, ese patrón es para los adultos. Porque el niño todavía no entiende. Pero el que ha alcanzado madurez debe entender que este es el modelo a que el Señor, nos llamó a vivir. Sí, sabe que al final de todos estos 5, 6 y 7, estos 3 capítulos de Mateo, él dice, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vinieron ríos, soplaron viento, hicieron todos contra la casa, pero la casa no cayó porque estaba fundada
en la palabra que yo les he hablado. Eso es lo que usted sabe. El que me oye estas palabras y las hace. De tal manera, hermano, que uno de los pasajes que no leí ayer, quiero compartirlo con ustedes hoy. Dice en 1 de Juan, capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se ha manifestado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pero fíjense lo que dice la última oración. Pues como Él es Cristo, como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, el perfil, lo que tipifica la conducta de Cristo, el carácter de Cristo, que está escrito ahí en Colosenses, es el que tiene que tipificar a sus escogidos. De tal manera que como Cristo nos perdonó, así tenemos que nosotros perdonar. No solamente a los hermanos en la iglesia, sino también al vecino que nos tira la basura, o al vecino que habla mal, o el otro que nos da una punta para hacernos caer mal ante otras personas, o tiene envidia. Usted ámelo, usted perdónelo. Usted tendrá paz, conocerá la paz en la medida en que usted pueda crecer en este perdón. El segundo pasaje, el segundo en cuestión, era el Padre Nuestro. Muchos se preguntaban, bueno, pero el Padre Nuestro dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Este es un pasaje muy sencillo, y yo digo que en la inteligencia, en la sabiduría de Dios, ya nos tenía ensogados con ese pasaje. ¿Por qué? Porque dice, ustedes no pueden darle cabida en ningún momento al rencor o a la venganza, porque la venganza es de Dios. Por eso dice, y como quisieres que los hombres hicieran con vosotros, ¿qué dice el pasaje? Así también haced vosotros con ellos. O sea, lo primero que tenemos que hacer es que como nosotros queremos cosechar mango, vamos a sembrar mango. Como queremos cosechar frijol, vamos a sembrar frijol. No podemos primero pretender cosechar mango donde no hemos sembrado. Eso es lo que dice la palabra. De tal manera que así como nosotros hemos sido perdonados, ahora nosotros debemos como un imperativo, perdonar a todo aquel que nos agravia, que nos causa agravio, bien sea de cualquier orden, de cualquier tipo de ofensa, de palabra o de hecho. Y perdona nuestras ofensas. ¿Sabe? Una de las palabras hermosas que hay en 1 de Juan 1:9 dice que si más anterior a ese pasaje dice, si alguno dice que no tiene pecado, miente, porque no hay uno que no peque. Todos nosotros pecamos, pero aun cuando pecamos tenemos que saber que tenemos la libertad en Dios de haber sido por Cristo perdonados. Mientras estemos en este cuerpo, jamás podemos dejar de pecar. De una u otra manera nos deslizaremos en cualquier momento. Pero dice la palabra que abogados tenemos delante de Dios a Cristo el Señor. Amén. Así que nosotros podemos caminar en libertad. Lo que quiero es que no anden, los que tengan a bien recibir esta palabra, no anden más como reos, como penitentes, como aquellos que deben y saben que tienen que ir a su casa o a su cuarto a pedir perdón por lo que han hecho en el día. Su perdón ha sido saldado por la sangre de Cristo. Amén. Ese perdón es un perdón posicional. O sea, posicional es que usted estaba apartado y ese perdón lo ha hecho cercano. Usted era una criatura y ese perdón lo ha hecho hijo. ¿Me entiende? Ahora usted forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa, pastor, cuando nosotros nos deslizamos por cualquier desventura y decimos cualquier palabra que no es propia de ese tipo de persona que dice Colosenses que debemos ser? Cuando nosotros nos deslizamos, pecamos. Y ese pecado no es condicional, no rompe la condición, sino rompe la relación. Por eso David cuando pecó dijo, devuélveme tu salvación. No dijo eso, sino dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque la comunión con Dios produce gozo. Porque así el hijo peque,
así el hijo le falte, no honre al padre, le falte el respeto al padre, jamás dejará de ser hijo. Nosotros, usted y yo, somos hijos de Dios por la gracia, por la bondad, por la magnanimidad, la soberanía de Dios que quiso llamarnos a ser parte de su pueblo. Ahora lo que quiero exhortar es, ande en esa dignidad de vida. No ande como niño tumbando florero, ande a la altura. No baje el tablero de la cesta de básquet para clavarla porque le es más cómodo. No, esfuércese en llegar a los 3 metros para que entonces diga, ahora estoy viviendo en la dimensión de vida que Dios me llamó a vivir. Amén. Espero que el Señor les bendiga en este tiempo y que añada bendición a cada una de estas palabras. Amén. Dios les guarde. Amén.